Hola, soy Maribel Tomateo, presentando Un diálogo al paso, con entrevistas y reportajes de la coyuntura social y política, porque al estar bien informado, tu opinión es importante. Una presentación más del programa Un diálogo al paso. En esta oportunidad tenemos a Jorge Balbín, coordinador nacional del Frente PCD y Familiares del Perú. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Maribel, muy buenas tardes. Gusto de volvernos a encontrar. Un saludo a tu programa y a todo el público que nos escuche o nos ve. Gracias por la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la derogación de la Ley General de la Persona con Discapacidad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de la ley? Sí, Maribel, mira, en primer lugar, decir a todos los que nos están escuchando, viendo, que para tener una opinión sobre cualquier tema, sobre cualquier documento, es importante primero informarse, conocer, digamos, el documento, analizarlo, estudiarlo, para tener una opinión informada al respecto. En ese sentido, el Frente Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú, de la cual soy el actual coordinador nacional, que es una organización que agrupa a delegados, representantes en 17 regiones de nuestro país, nos propusimos la tarea de analizar el predictamen, elaborado por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Hemos realizado 3 foros virtuales, 3 domingos consecutivos durante el mes de septiembre y octubre de este año, para tener primero una información, un conocimiento del tema y poder tener un punto de vista al respecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a conversar es una opinión institucional de nuestro frente, ¿no? Que, como digo, representa a 17 regiones del país. Estamos en proceso de construcción, estamos organizándonos, porque es necesario tener pues, la unidad más amplia en la defensa, en el cumplimiento, en la promoción de nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es lo importante que quisiera compartir como primera reflexión, tener una opinión informada, una opinión institucional, me parece muy importante. En segundo lugar, el 24 de agosto, la Comisión del Congreso colgó en su página web el dictamen denominado Persona en situación de discapacidad. Muy bien, este dictamen lo analizamos y concluimos en varios aspectos y en 9 puntos que consideramos nosotros fundamentales para la temática de la discapacidad. En primer lugar, el término en situación de discapacidad lo analizamos y votamos por unanimidad que se debe mantener la denominación Ley General de la Persona con Discapacidad, porque prima para nosotros la condición, que es algo ya permanente, y no la situación que da un carácter temporal a la discapacidad. Entonces nosotros dijimos que la ley se debe mantener en el término de la denominación, debe ser Ley General de la Persona con Discapacidad. Este es el primer punto que analizamos nosotros, poner la condición por encima de la situación de la persona. Seguidamente hicimos el análisis respectivo y nos parece que existen 24 proyectos de ley. Buscan modificar 32 artículos de la actual ley 29973. Imagínate, son 24 proyectos de ley puestos por 24 congresistas de todas las bancadas del Congreso. Eso es importante resaltar. Todas las bancadas del Congreso de la República consideran que es necesaria la modificación de la ley y por eso presentaron 24 proyectos al respecto, ¿no? Y elaboraron un predictamen que, como te digo, fue colgado el 24 de agosto de este año. Esto es importante, en tercer lugar, resaltarlo, porque nosotros, como tú sabes, de acuerdo al artículo 14 de la ley 29973, tenemos el derecho a la consulta. Es decir, que antes de que se dé cualquier medida de carácter legislativa, político, administrativa, que tenga que ver con la temática de la discapacidad, debe ser consultada a las organizaciones que la representan. Y este es un derecho que estamos ejercitando nosotros. Por eso que hemos planteado nosotros también un proyecto de ley donde pretendemos que se modifiquen 9 artículos para que se agende en un nuevo predictamen. Es decir, el primer predictamen que se ha publicado no es definitivo. Nosotros estamos pidiendo que en virtud a los aportes que ha habido de la sociedad civil,
tanto del Frente PCD y Familiar del Perú como de otras organizaciones, la comisión debe elaborar un nuevo dictamen, un nuevo predictamen, ser puesto, digamos, en la página web, en las redes sociales, para que reciba mayores aportes de la sociedad civil. Porque es importante que si va a salir un texto nuevo, tiene que ser analizado previamente, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento que hay que entender. Nosotros estamos por la modificación de la ley. ¿Por qué? Tú recordarás que la ley 29973 fue propuesta por la sociedad civil y creo que todos los que participamos en su propuesta, en su, digamos, impulso, en el lugar donde estábamos en ese momento, somos partícipes de esa gestión. Me parece importantísima. Sin embargo, esto fue publicado el 24 de diciembre del 2012 por insistencia del Congreso de la República, ya que el presidente Ollanta en ese entonces no lo promulgó, y el CONAI de ese entonces, estoy hablando 24 de diciembre de 2012, no tenemos ningún pronunciamiento, digamos, de protesta por el hecho que el gobierno de Ollanta no haya promulgado la ley, y ha tenido que ser el propio Congreso de la República por insistencia y por unanimidad promulgar la ley 29973. Sin embargo, también es bueno recordar, en 2011, la Federación Nacional de Personas Federación Nacional de Asociaciones y Personas con Discapacidad Visual, FENADIV, que presidía nuestro amigo Rodolfo Aguilar Machuca, lamentablemente ya fallecido, era presidente, y mi persona, en mi calidad de presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo, presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley 812-11, Congreso de la República, en donde planteamos una serie de artículos que infortunadamente no fueron aceptados y no se tomó en cuenta esos artículos que planteamos para la ley 29973, no se puso. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo como frente es tomar esos artículos que quedaron pendientes y plantearlos en la nueva modificación de la ley 29973. O sea, nosotros estamos por la modificación de la ley, de 9 artículos específicamente. Ahora, como son 24 proyectos de ley que se han presentado, en estos momentos, según tenemos conocimiento, existen 32 artículos que se pretenden modificar. Ahora bien, el Manual de Técnicas Legislativas del Congreso de la República, que es una norma interna para los legisladores, señala de que si una ley se pretende modificar más de 3 artículos, entonces ya deriva en una nueva ley. Eso es técnica legislativa, es decir, si a una ley se le modifica más de 3 artículos, eso debe generar por el Manual de Técnicas Legislativas una nueva ley. No es porque lo querramos nosotros o no lo querramos, sencillamente es Manual de Técnica Legislativa. Entonces, lo que tenemos nosotros que primero evaluar, ¿conviene modificar artículos de la ley o no conviene? Para nosotros sí conviene modificar, específicamente 9 artículos de la ley que podría empezar a mencionarlo, mi querida Maribel. Si es que se va a derogar la ley, ¿y cómo se va a hacer con la reglamentación? Si bien es cierto, cuando se reglamentó la ley 29973, ha pasado muchos años para la reglamentación. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Cuento un caso específico. Un compañero de Cusco, en plena pandemia, lo han despedido. Hizo todas las acciones, trámites correspondientes ante CONAI, Ministerio de Trabajo, Servir, Defensoría del Pueblo y todos los organismos burocráticos que existen en nuestro país y que debieran atender nuestra problemática. Al final logró que a la empresa que lo había despedido arbitrariamente, a la empresa la multaron. Le hicieron una multa de 40.000 soles por despedir a una persona con discapacidad de manera arbitraria. El trabajador dijo, bueno, ya lo multaron a la empresa, ahora quiero mi reposición en el cargo. El funcionario de SUNAFIL le dijo, no, la ley 29973 señala en el rubro de infracciones y sanciones, digamos, separación en el cargo, primero amonestación, separación en el cargo por 30 días, 1 año, despido del funcionario responsable o multa. La máxima pena a una empresa que despide a trabajadores con discapacidad en la actual ley es una multa. Y a la empresa la multaron. ¿Y el trabajador qué dijo? Quería recobrar su puesto de trabajo y dijo, no, la ley no dice que te vamos a dar tu puesto de trabajo, sencillamente dice que la máxima pena es una multa. Ya hicimos la multa y ya cumplimos. Ahora tú ves qué haces para solicitar tu trabajo.
Esa es la ley actual. Y te recuerdo, en la ley 27050, de la cual yo fui uno de los que impulsó, la 27050, que fue promulgada el 6 de enero de 1999, fue publicada en el Diario Oficial Peruano, 6 de enero de 1999, había un artículo que yo lo puse personalmente, porque a mí me interesa mucho la parte laboral, como presidente del Patronato Nacional por el Trabajo. En el artículo decía, es nulo todo despido arbitrario a una persona con discapacidad. En la 27050. Eso no lo pusieron en la actual 29973. No está. Entonces ahí encontramos un vacío en materia laboral. Por eso que en nuestro proyecto estamos planteando nosotros que se restituya ese artículo. Es decir, la ley diga que es nulo todo despido basado en la discriminación o arbitrariedad a una persona con discapacidad. Ese es un punto que nosotros estamos solicitando que vuelva a la actual ley, que fue delegada de la actual ley, de la anterior ley que no se ha puesto en esto. Respecto a otros puntos, quisiera también señalar, son 9 puntos, pero quisiera referirme a los puntos más esenciales, la parte laboral. Un segundo punto es, tenemos a CONAIS nosotros. Yo quisiera que hagas una consulta a las personas con discapacidad, no solo de Lima, sino a nivel nacional. ¿Qué opinión tienen de CONAIS? Yo estoy seguro que el 99.9% tienen una opinión negativa de CONAIS. ¿Por qué? Están despidiendo a muchos trabajadores con discapacidad. CONAIS no dice nada. Están cobrando por los certificados de discapacidad que por ley deben ser gratuitas. CONAIS no dice nada. No se respeta el pase libre para las personas con discapacidad. CONAIS no dice nada. Es decir, es un organismo que en la práctica, en la legislación puede decir muchas cosas, pero en la realidad es una institución que debe ser nuevamente institucionalizada. Todo empieza de la cabeza. Dice la ley actual 29973, dice que el presidente de CONAIS puede ser un ciudadano en ejercicio, ¿no? Que tenga experiencia en gestión pública, que tenga cierta relación de 5 años con las organizaciones de personas con discapacidad. Y que es elegido en una terna. Proponen una terna y es el presidente de la República de turno quien quiere decir, esa terna me gusta o no me gusta, sencillamente lo declaro desierto, porque es un cargo de confianza. Entonces tenemos a un presidente de CONAIS sin mando, sin autonomía, sin poder de decisión. Estamos planteando nosotros ahí una modificación. El presidente de CONAIS debe ser elegido por voto universal de todas las personas con discapacidad inscritas en el registro de CONAIS. Elección universal que debe ser, digamos, bajo la supervisión de la OMPE. Ahora, el mandato del presidente de CONAIS debe ser por 7 años, para que no tenga el manoseo político del gobierno de turno, para que tenga autonomía, tenga poder. Y además, la Secretaría General de CONAIS debe hacer a propuesta del presidente de CONAIS, que dependa jerárquicamente, administrativamente, del presidente de CONAIS. No como sucede en la actualidad. Tenemos a un presidente de CONAIS disminuido porque es cargo de confianza. Tenemos una secretaria general que la propone la ministra de la Mujer. En la práctica tenemos que CONAIS lo maneja el Ministerio de la Mujer y el presidente de CONAIS está pintado porque no puede tomar decisiones trascendentales en esta temática. Es decir, para nosotros, este es otro punto de modificación, que el presidente de CONAIS debe ser una persona con discapacidad y elegida por las propias personas con discapacidad. Y un mandato de 7 años para que pueda tener autonomía y poder y superar el tiempo de un gobierno de turno, no depender de un gobierno de turno, sino que tenga una política de Estado, que trascienda más allá del gobierno que esté en estos momentos. Es un punto también importantísimo para nosotros, que no está en la actual ley y que pretendemos nosotros que deba ser modificada. Otro punto. Todos los que tenemos algún tipo de seguros, ya tenemos una discapacidad, no lo podemos acceder por la compañía de seguro dicen que por tener preexistencia no puede darnos un seguro como cualquier ciudadano. Al respecto estamos planteando nosotros el hecho de tener una discapacidad, o sea, tener una preexistencia, no sea obstáculo para que una compañía de seguros nos pueda dar cualquier tipo de seguro que necesitamos para nuestra vida diaria o nuestra vida familiar. Esa es otra modificación que no está en el actual proyecto de ley. Otro artículo que estamos planteando que se modifique.
Se ha vendido la idea, porque tiene la imagen, interés en tener la imagen de la discapacidad. Pensar que la persona con discapacidad es el pobrecito, el mendigo, el que siempre está pidiendo donaciones, pidiendo canastas, pidiendo bonos, o sea, el asistencialismo. Y que nos han dicho, nos hacen creer a la sociedad que no hay profesionales, no hay técnicos, no hay trabajadores con discapacidad habilitados para asumir sus propias responsabilidades. Nosotros creemos que eso no es así. Yo tengo una experiencia de 25 años en la temática de la discapacidad y puedo dar fe a nivel nacional, de la cual he recorrido más de las 2/3 partes del país. A nivel nacional hay profesionales, hay técnicos, hay trabajadores con discapacidad que están debidamente habilitados, pero no tienen la oportunidad para demostrarlo. Porque en nuestro caso... Hola, soy Maribel Mateo, soy Maribel Mateo, programa informativo, un diálogo al paso, con reportajes y entrevistas de la coyuntura social y política, porque al estar informado, es importante, es importante. Y por lo tanto lo toman como una función de trabajo, pero no como una función de compromiso con nuestro sector poblacional. Y lo puedes ver claramente, o puedes comprobarlo en las OMAPES, en las ORES, el mismo CONAIS. Los cargos más importantes lo tienen personas sin discapacidad. Y a nosotros, a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, le dan cargos menores o cargos primarios, porque piensan que no tienen eso. Entonces nosotros pensamos que esos puestos deben ser recuperados para las personas con discapacidad. Al respecto estamos planteando un artículo específico también, que es una modificación, un añadido para la nueva ley, en el sentido de que todos los cargos públicos que tengan que ver con la temática de la discapacidad deban ser asumidos preferentemente por profesionales, técnicos, trabajadores con discapacidad, por supuesto, debidamente calificados, ¿no? Eso nos parece importantísimo. No lo plantea la actual ley. No lo plantea. Nosotros estamos proponiendo esa modificación. Otro punto también es en el campo electoral, por ejemplo. Las mujeres, con todo derecho, tienen una cuota electoral para ser incluido en las listas parlamentarias o regionales municipales de un 30%. Los jóvenes, 20%. Las comunidades nativas, 10%. Y las personas con discapacidad, 0%. Nosotros propusimos en el proyecto, como te decía, 812-11-CR, que se establezca la cuota electoral para las personas con discapacidad. Es decir, que haya un representante con discapacidad en las elecciones regionales y municipales, y que en las listas congresales a nivel nacional, no menos del 10% de los candidatos deben ser personas con discapacidad que representen a las diferentes ciudades y regiones de nuestro país. Ese artículo, mi querida Maribel, lo planteamos para la ley actual 29973. Los propios 5 congresistas con discapacidad, recuerda que habían en el 2012, los 5 congresistas que habían en el 2012, eso que he marcado, se opusieron a que haya esa cuota electoral. Entonces nosotros estamos planteando que eso se reponga. Otro punto que me parece importante entre los puntos que estamos señalando es que en estos momentos no se cumple la ley. No se cumple. No pasa nada. Yo pregunto a CONAIS, pregunto a las organizaciones, ¿cuántas empresas han sido sancionadas por incumplimiento de la ley? 0. ¿Cuántas instituciones públicas están sancionadas por incumplimiento de la ley? 0. ¿Cuántos funcionarios, alcaldes, regidores, políticos, congresistas están siendo sancionados por incumplimiento de la ley? 0. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que no hay una sanción por respecto a nuestros derechos. Estamos proponiendo ahí un artículo en el sentido de que en la Fiscalía se crea una fiscalía especializada en la lucha contra la violencia, contra la discriminación de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Ese es otro artículo que estamos planteando que se añada al texto del predictamen que ha elaborado la Comisión de Inclusión Social. Eso, entre otros puntos, Maribel, estamos planteando. Por eso que nosotros estamos, porque la actual ley no es perfecta, nos han hecho creer que es perfecta, ¿no? Es perfectible, tiene vacíos, no se cumple, y por eso es necesario que se añadan diversos artículos. Ahora bien, con respecto, dicen, a la reglamentación.
nosotros hemos planteado una salvaguarda a la ley. Una salvaguarda quiere decir algo de obligatorio cumplimiento. Hemos puesto nosotros, o que pretendemos nosotros que esté en el predictamen, que se diga, la falta de reglamentación de algunos artículos de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigibilidad. Eso me parece importantísimo. O sea, no es cierto que dada la ley vamos a esperar el reglamento para que se cumpla. No. Al día siguiente de la publicación del texto es de obligatorio cumplimiento por esta salvaguardia que estamos poniendo, de que en el caso de que no se reglamente, porque se está estableciendo 90 días para la reglamentación, entonces entra en vigor por esta salvaguardia que se está haciendo. Ahora, con respecto al reglamento, Maribel, algunos dicen, va a demorar 4 años, 5 años, 8 años. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del gobierno? ¿De los políticos? ¿De los jueces? ¿O de nosotros mismos? El hecho que no se cumpla la ley, el hecho que no se exija la reglamentación adecuada o su demora, depende de nosotros mismos, porque nosotros mismos no hemos sido capaces, y hay que ser autocríticos, en el sentido de asumir nuestras responsabilidades. Porque lamentablemente no tenemos una organización nacional de personas con discapacidad que realmente nos represente. En el papel puede haber muchísimas organizaciones que se autodenominan representativas, pero la realidad anda provincias. En Lima es un desastre, en provincias es un sistema caótico, una desatención generalizada de la temática de discapacidad. Y hay que ser autocríticos. La reglamentación se dará cuanto más antes lo exijamos nosotros. La ley se cumplirá cuando nos unamos todos nosotros, superando las diferencias que podamos tener, y hagamos unir el cumplimiento de la ley, cualquier ley o cualquier reglamentación. En ese sentido, el Frente PSD está pues, en proceso de organización, y nosotros sí, vamos a asumir esa responsabilidad de hacer que las leyes se cumplan. Ya lo estamos haciendo. Ya hemos logrado en provincias que varios trabajadores con discapacidad que habían sido despedidos han sido repuestos del centro de trabajo. También varias OREDIs y OMAPE que habían cerrado sus puertas están haciendo trabajo remoto. Y estamos poniendo un artículo también, y esto les interesa a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad de los municipios y regiones, están poniendo un artículo que todos los trabajadores actualmente están laborando, independientemente de su modalidad de contrato. Algunos son locación de servicios no personales, inclusive hay encargos, digamos, de voz nada más, o sea, de palabra, ni siquiera hay un documento de contratación. Todos ellos, si cumplen con sus funciones y no tienen falta grave, automáticamente sus contratos deben ser renovados. Es lo que estamos planteando con una adición también. Digamos, la renovación automática de los contratos vigentes de los trabajadores con discapacidad que cumplan con sus funciones y no tengan falta grave para su despido arbitrario que decimos nosotros. Saber cómo reaccionaron, cuál fue la acción que tomaron, cómo asumieron la información que ustedes han facilitado en provincia, en los eventos que han desarrollado en las plataformas. Sí, mira, hasta ahora he realizado conjuntamente con el equipo 27 capacitaciones virtuales en las diferentes regiones del país. Nosotros tenemos base, por ejemplo, te menciono, tenemos en Tumbes, Piura, Lambayeque, en Ancash, Lima provincias, Callao, tenemos en Ica, Arequipa, Moquegua, Junín, Ayacucho, Pasco, Huánuco, tenemos también en Madre de Dios, y esos son, digamos, los puntos donde estamos nosotros actualmente, ¿no? Y hemos desarrollado 27 capacitaciones a OREDIs, a OMAPES, a trabajadores con discapacidad que están buscando empleo. Hemos hecho un curso sobre cómo hacer cumplir la cuota laboral del 5% con su currículum. Le hemos capacitado en materia laboral. Hemos hecho los 3 foros virtuales sobre el análisis del actual predictamen. Y el 16 de octubre hicimos nuestro Congreso Nacional con la presencia de 200 delegados de las 17 regiones, algo que es impensable en tiempos de pandemias y con la actual crisis energética, en Internet, todo. Sin embargo, hemos logrado tener a 200 delegados en nuestro Congreso Nacional, ¿no? Estamos avanzando en eso y estamos convocando, Maribel, a la más amplia unidad de todos nosotros y decirle a todas las personas que nos están escuchando o viendo, no me crean a mí,
No le crean a nadie. Cada uno de nosotros analice, infórmense, estudien, capacítense, para que tengamos una opinión informada al respecto. No nos dejemos utilizar por aquellos que pretenden decir no se derogue la ley, u otros que digan sí, estamos de acuerdo con la ley. No, ninguno de los dos extremos. Primero analicemos, primero informémonos, para que tengamos una opinión, digamos, informada al respecto. Y sin el predictamen que nosotros estamos pidiendo que nuevamente se elabore el predictamen, se pone, digamos, a la opinión pública. Si cada uno de nosotros observamos que hay una debilidad, algo que no nos conviene, pues hagamos la propuesta. No se trata de gritar, hacer marchas, o no se trata de utilizar los medios de comunicación para decir si estamos a favor o no estamos a favor, sino veamos qué es lo que nos conviene a nosotros. Y para ver qué nos conviene realmente, hay que analizar el predictamen que va a salir. Debe salir, yo supongo que saldrá esta semana que viene o la siguiente, porque hay diversos aportes que han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para su mejoramiento. Nosotros estamos por el mejoramiento de la ley, por la modificación de la ley, porque se pongan en su articulado las propuestas, las 9 propuestas que tenemos nosotros, y supongo que hay otras propuestas también que deben ir sumándose, ¿no? En ese sentido estamos. Estoy muy agradecida por tu participación. Yo sé que mucha gente ahora va a tener una visión más crítica al respecto de lo que es la importancia de la derogación de la ley. Yo espero que todos estemos para bien de todos, ¿no? A favor de las personas con discapacidad, de sus derechos. Y Maribel, quisiera hacerte una sugerencia, si me lo permites. ¿Sí? Mira, yo te agradezco y te felicito por esta acción que estás realizando, de tener medios de comunicación alternativos para escuchar la opinión de todos. Escucha la opinión de todos, los puntos divergentes, ¿no? Para tener una opinión más informada y más generalizada al respecto. Yo te pediría, no sé, en la medida de tus posibilidades, que generes una mesa redonda en la cual invites a las organizaciones representativas que están en la actividad, que cada uno diga cuál es su planteamiento, o sea, en qué nos favorece, en qué nos perjudica. De repente hay cosas que nos pueden perjudicar. Como dicen, 2, 3 cabezas piensan mejor que uno. 3 o 2 organizaciones o más pueden tener planteamientos mejores, modificaciones mejores, cosas que nosotros consensuadamente hagamos un planteamiento también al nuevo predictamen que se debe elaborar. Es decir, una opinión informada, consultada con la participación de todos. Por supuesto, con el debido respeto, con los fundamentos del caso. Con los fundamentos, la legislación en la mano, en ese sentido estamos. Finalmente te digo, la propuesta oficial nuestra como Frente PSD y Familiares del Perú es que estamos de acuerdo en que se modifique la ley, que se modifiquen 9 artículos que estamos planteando nosotros. Ahora, hay otros más que también seguramente van a exigir lo mismo. Segundo, se está respetando el derecho a la consulta. La página web, el 24 de agosto fue colgada en la página web del Congreso, predictamen, y está a la vista para que todos lo puedan leer, analizar y hacer sus observaciones del caso. Otro punto, la reglamentación de la ley no es, digamos, hemos hecho una salvaguarda en el sentido de que se está planteando ahí que a falta de reglamentación de algunos artículos, eso no impide su cumplimiento. Tampoco es cierto de que vamos a demorar 8 o 10 años para la reglamentación. Y por supuesto también algo elemental. Toda la obra es perfectible. Toda obra se perfecciona. En ese sentido estamos trabajando profesionalmente. Cuando digo profesionalmente no quiero decir que todos sean profesionales con título. No, hay personas, hermanos nuestros que no tienen título profesional, pero tienen la experiencia. Tienen el conocimiento del día a día, porque los que adolescemos alguna discapacidad, sabemos lo que nos conviene y sabemos lo que no nos conviene. Además me olvidaba un artículo también que estamos proponiendo nosotros, es el reconocimiento a los familiares cuidadores, las madres de familia. Nosotros, en mi caso personal también, hemos podido comprobar que en todo el país, la primera en salir en defensa del hijo o la hija con discapacidad es la madre. Yo rindo mi homenaje a la madre de familia, a la familia, y también estamos planteando ahí un reconocimiento, en el sentido de que la cuota del 5%, porque ese era otro punto también que decían algunos, que se va a reducir la cuota laboral. Mentira.
la cuota laboral del 5% para las personas con discapacidad en el sector público y 3% en el sector privado, se mantiene. Más bien vamos a pelear nosotros para que eso se incremente. Pero además, se está planteando también una cuota laboral del 1% para las madres o padres cuidadores de niños y niñas con discapacidad. Eso es un elemento adicional. Yo pregunto, ¿la familia merece también ser reconocida o no? Nosotros creemos que sí. De repente estamos equivocados y alguien dirá que la familia no debe ser reconocida. Es un punto divergente y nosotros respetamos, pero nosotros consideramos que la persona con discapacidad unida a la familia es un bloque fundamental, inicial para la acción en defensa de nuestros derechos. Por eso que nosotros nos hemos puesto como título frente SD, o sea, de personas con discapacidad y familiares del Perú. Creo que somos la primera organización o una de las primeras en reconocer la importancia de la familia en la temática de la discapacidad. Algo que se me olvidaba, no me has mencionado nada del sistema educativo. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo? ¿Va a cambiar algún aspecto, algún punto? ¿Cómo se va a manejar el tema de la educación inclusiva? Bueno, en el aspecto educativo, todos saben muy bien que la educación en el Perú está en crisis. O sea, es decir, la educación regular, ¿no es cierto? En crisis. Tanto la educación regular como la educación especial. Bueno, imagínate. A eso voy. Yo pregunto el sentido común. Si la educación regular está en crisis, imagínate tú la educación especial. Estará en una crisis mayor. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo énfasis en dos aspectos. ¿Estamos de acuerdo con la educación inclusiva? Por supuesto. Las personas, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que puedan incluirse en los colegios regulares, fabuloso. La idea es eso, que puedan incluirse en los colegios regulares. Eso en la realidad, Maribel, sabemos nosotros, que para que un niño o una niña con discapacidad se incluya en un colegio regular, demanda esfuerzos económicos. Imagínate llevarla todos los días ida y vuelta, está en silla de ruedas, llevarla en taxi, porque no hay buses accesibles. ¿Cuánto implica eso? Llevarla todos los días, ida y vuelta, su alimentación. Tenemos docentes que no tienen la calificación, digamos, la capacitación. Porque yo tengo familiares que son docentes, son profesoras y profesores, y me dicen, nosotros queremos impulsar la educación inclusiva en el colegio, pero no tenemos la capacitación, no tenemos los materiales educativos, y no nos dan un apoyo económico para poder capacitarnos nosotros, ya que no nos capacitan a nosotros. ¿Y cómo puedo atender a 25 niños regulares y 1 o 2 niños con discapacidad? ¿Cómo hago? Y entonces a los niños, niñas en los colegios regulares, no en todos supongo yo, pero en la mayoría, los ponen en el patio a cantar, a bailar, a recitar, digamos, y eso es inclusión. Nosotros creemos que no es inclusión. La inclusión, digamos, en materia educativa, demanda un esfuerzo nacional, recursos económicos, capacitación de los docentes, preparación de los padres de familia, facilidades accesibles para los niños, niñas con discapacidad. Y por otro lado, en los centros de educación básica especial, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Y ustedes comprobarlo yendo a un colegio, a un centro de educación básica especial, cuando había, digamos, las clases regulares. Ahora, a todos los niños y niñas con discapacidad los han unido en una sola aula. Es decir, en una sola aula tú encuentras a un niño con discapacidad visual, un niño con discapacidad auditiva, un retardo mental, a un autista, en fin. Toda la discapacidad la encuentras en un solo sitio con un profesor o una profesora. ¿Qué educación puede recibir esos niños o niñas? Un docente no capacitado, que no tiene pues las expertise necesario en todos los tipos de discapacidad. Ese es un crimen. Es un crimen que se está haciendo, se está prácticamente negando el futuro a las próximas generaciones de personas con discapacidad. Estamos proponiendo nosotros que se fortalezca la educación inclusiva, por supuesto, pero también se fortalezca los centros de educación básica especial, que eso está siendo dejado de lado y no nos parece correcto, ¿no? Sí, es muy cierto, no nos parece correcto, porque imagínate, pasan los años y qué futuro, qué legado de jóvenes con discapacidad van a quedar, y quién va a ver por el futuro de ellos. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, el último punto que me gustaría tocar, justo hablaste del transporte. El transporte es un tema muy mediático para tocar, ¿no?
Se habla mucho del pase libre en el transporte público para las personas con discapacidad severa, discapacidad moderada, bueno, discapacidad severa. Es ilógico, ¿no?, que una persona con discapacidad severa pueda desplazarse en un transporte público. Y no sé, ¿cómo se está manejando ese concepto? Me gustaría tu opinión. Mira, ahí hay otro punto, Maribel. Lo sacamos porque cuando se promulgó la 29973, yo fui asesor del segundo vicepresidente del Congreso de la República. Y junto a Javier Díaz Canseco, Rosa Mavila y las organizaciones de la sociedad civil sacamos la 29973. ¿Correcto? Pusimos nosotros una disposición de que a partir del año 2014 todo el sistema de buses de transporte debiera ser accesible. Ahí está en la ley. Eso fue dado en el 2012 y pusimos como fecha que a partir del 2014 todos los buses deben ser inclusivos. ¿Se ha cumplido? No. Digamos, pocos buses son inclusivos en el sistema de transporte nuestro. Ahora bien, en ese sentido, hay una ley que habla sobre el pase libre para las personas con discapacidad severa. Estamos proponiendo también ahí un artículo en el sentido de que el pase libre no solamente sea para las personas con discapacidad severa, sino también para las personas con discapacidad moderada. Eso es lo que se está modificando en el articulado correspondiente en el sistema de accesibilidad. Pero finalmente, mira, la ley puede decir muchas cosas, pero si no accionamos para su cumplimiento, todo queda en letra muerta. Entonces, ¿necesitamos nosotros sacar una ley? Sí, pero más lo que necesitamos es hacer que esa ley se cumpla. Y en ese sentido, pues llamamos a la unidad a todos los hermanos y hermanas con discapacidad para que seamos unidos, organizados a nivel nacional, cada uno en su lugar, cada uno en su sitio, en lugar de trabajo donde se encuentre, sumemos esfuerzos para que hagamos que la ley no solamente se declare, sino que se cumpla para beneficio de todos nosotros, ¿no, Maribel? Hay mucho que hacer, Maribel, hay mucho que hacer. No solamente basta la ley, basta trabajar en un sistema, un Perú accesible para todos. En fin, y a la orden para cualquier nueva entrevista. Eso, Maribel, yo te agradezco por la entrevista. Promueve una audiencia pública en la cual libremente, democráticamente, todas las personas que quieran intervenir puedan decir lo que tienen que decir, pero con fundamentos, con una opinión informada. Es lo único que solicitamos nosotros, una opinión informada para consensuar y modificar la ley. Muchísimas gracias, Maribel. Genial, Gracias por todo. muchas gracias. Gracias por todo. Sí, gracias. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Saludos, Pablo.